desarrollo de la especialidad de emergencia, de la medicina de emergencia, que es la ultrasonografía, o lo que llamo yo la ecografía clínica dirigida. Es una modalidad costo efectiva y rápida que podemos utilizar para hacer diagnósticos rápidos y tratar condiciones tiempo-sensibles. Aquí ustedes pueden ver, esta es una de las cosas lindas de la ultrasonografía. Cuando veo yo esto, más interesante es un corte sagittal de un paciente. Se puede ver la espina dorsal, la vena cava inferior, la aorta, el bronco celíaco, el lóbulo izquierdo del hígado y la vesícula biliar. Lo más interesante de la ultrasonografía es que podemos ver todas las estructuras en vivo. O sea, no solo es patología, sino la presentación. Yo soy el director asociado del Departamento de Emergencia del Estado de Connecticut, en la Universidad de Yale. Esta es la torre de la Universidad de Yale. Les voy a hablar sobre la definición, el contexto histórico, física e instrumentación, utilidad en cuidado crítico de las nuevas aplicaciones clínicas de la ecografía clínica dirigida. Se llaman en Estados Unidos bedside ultrasound. Principios básicos de ultrasonido, la teoría de la onda y sonido. El sonido es una energía mecánica que tiene que ser transmitida a través de un medio determinado. En caso de o sea, no puede haber ultrasonido en el espacio, pues no hay un medio determinado. El oído humano escucha de 20 Hz a 20.000 Hz. El ultrasonido es mayor de 20.000 Hz y el ultrasonido diagnóstico es mayor de 1 MHz, 1 millón de Hz. Hertz es la frecuencia. Vamos a hacer un curso de ultrasonido donde vamos a hablar sobre las nociones básicas. Quiero dar un reseño histórico porque una de las cosas importantes que ha cambiado la medicina, o cambió la medicina a principios del siglo XIX, pues la invención del estetoscopio. Y el historiador médico Jacques Dupin ha argumentado que la invención del estetoscopio por René Laennec en 1816 marca un paso importante en la definición de la enfermedad, de ser no solo un conjunto de síntomas, sino también un conjunto de signos y síntomas. O sea que nosotros antes del siglo XIX, la gente diagnosticaba por medio de los síntomas. Inventan el estetoscopio y los médicos pueden escuchar los ruidos internos del cuerpo humano y así diagnosticar patología. Entonces se vuelve un problema, un sistema atómico y funcional con síntomas y signos internos, incluso cuando no hay signos evidentes. Dentro de la ecografía clínica dirigida estamos suplementando el estetoscopio y utilizando el sonido más allá del oído. O sea, nos está dando un aumento de escuchar toda esta patología interna y poder visualizar esas imágenes y escuchar patología. Los orígenes del ultrasonido fue descubierto en 1820. Es interesante porque en 1816 estaban inventando el estetoscopio. Al principio fue uso militar y el uso médico realmente empieza en 1950. Los primeros usuarios, como son los radiólogos, los cardiólogos y ginecología obstetricia, más que todo porque ellos, o sea, la cardiología tenía que ver la función cardíaca y ver el corazón latiendo, y ginecología obstetricia, como no querían irradiar a las pacientes, entonces utilizaban este método que no da radiación. Aquí están los primeros equipos, como ustedes pueden ver, es interesante, como necesitaban un medio acuoso, sometían a gente en tinas para poder diagnosticar y teníamos tubos, o sea, todavía no existe el circuito pequeño. Y de pronto todo se empieza la revolución de la informática y eso es lo que ha llevado a que podamos utilizar la ecografía en nuestros días. Entonces se vuelve que ya o sea, ya es algo como muy chévere ser uno el que usa los computadores, están estos dos tipos acá y empieza todo a reducirse. Y entonces estas máquinas empiezan a hacer esas grandes mamotretos gigantescos, a hacer algo mucho más pequeño. Esta es una máquina que traje ayer, que fue que me preguntaban en la aduana qué era lo que yo traía. Es un computador, es una máquina que usan, es una tableta conectada con transductores. Entonces hemos llegado a unas donde ya podemos tener un computador reducido, un transductor. ¿Cómo funciona la ultrasonografía? Y si peco de simpleza para la audiencia que no ha tenido experiencia, les voy a dar un resumen rápido. Es un transductor conectado a un computador, básicamente. El transductor actúa de micrófono y parlante, o sea, transmite sonido con un parlante, y recoge ese sonido como si fuera un micrófono
y un computador que amplifica y traduce el sonido a píxeles en una imagen. Entonces transmite, rebota y lo convierte en una imagen. Muy simple. Lo más importante fue en 1880 los hermanos Pierre y Jacques Curie descubren el efecto piezoeléctrico. Entonces ahí es donde realmente viene el avance y el descubrimiento del ultrasonido diagnóstico. Como les decía, el transductor que lo ven ustedes aquí va a actuar de parlante y de micrófono. Lo que hace es escucha más, el 90% está escuchando y el 10% está transmitiendo. ¿Qué es el efecto piezoeléctrico descubierto por los Curie? Uno transmite una onda eléctrica a unos cristales. Estos cristales son especiales, estos cristales vibran produciendo ondas de sonido, como ustedes ven acá, y después los tejidos hacen que rebote este sonido, los cristales vuelven a vibrar, escucha este micrófono y eso es transmitido a un computador en píxeles y analizado para producir imágenes. Bueno, ya les hablé un poco, ahora vamos a hablar un poco de cuidado crítico, que era lo que venía a hacer el muchacho. ¿Qué es el cuidado crítico? La atención continua y tratamiento amplio que es proporcionado a un paciente gravemente enfermo con patologías tiemposensibles que atentan con la vida, como decía Sandra. Necesitamos una imagen diagnóstica y lo bueno de Ultrasonido es que nosotros somos los imagenólogos y también somos los interpretadores del examen y es inmediato, no es que tenemos que esperar una hora que le lleven a la tomografía y que vuelva el paciente 2 horas porque los pacientes se nos pueden morir. Cuidado crítico, hice unos resúmenes básicos, incluye por ejemplo patologías que atentan con la vía aérea, con el sistema respiratorio, que realmente es el sistema cardiopulmonar, la circulación del sistema cardiovascular y también el sistema nervioso central. Hay otras aplicaciones de cuidado crítico, pero esto es como por la 35 minutos va a ser lo más breve posible para darles un estado como la ultrasonografía puede ver con esto. Choque. El choque es una emergencia médica en la que los órganos y tejidos del cuerpo no reciben un flujo adecuado de sangre. Esto depriva los órganos por ende del oxígeno y nutrientes que son transportados por la sangre y permite la acumulación de productos de desecho. El shock puede causar daños graves e incluso la muerte. Choques hipovolémico, por ejemplo, un trauma de hemorragia, cardiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva y compensada, un infarto agudo del miocardio. Puede ser distributivo, con sepsis o tercer espacio, y puede ser neurogénico que cause un trauma craneoencefálico. Ecografía en trauma. Les voy a primero hablar de lo que fue las primeras aplicaciones de la ecografía, que es el trauma. Se ha utilizado la ecografía más que todo en el trauma cerrado torácico-abdominal, en trauma penetrante torácico-abdominal, trauma craneoencefálico, en choque y cuidado crítico y en trauma de tejidos blandos y musculoesqueléticos. ¿Qué es el ITAS? El ITAS fue la primera forma que utilizamos la ultrasonografía. Realmente es una evaluación que es el Focus Assessment with Sonography in Trauma Extended, que significa una evaluación ecográfica enfocada en trauma y con extensión al tórax. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo son los transductores que usamos? ¿Cómo se hace un TAC? ¿Cuál es el ultrasonido torácico? ¿Cuáles son los artefactos pertinentes? ¿Y cuál es la patología y errores potenciales? Les voy a dar una breve descripción de cada uno de esos, pero mañana vamos a hacer el taller de ultrasonografía y ya les vamos a dar con más detalles. ¿Por qué lo hacemos? Primero es un manejo rápido de pacientes inestables, acelera la intervención terapéutica en condiciones tiempo sensibles, es una tecnología costo efectiva. Yo soy salubrista, yo enseño en la Escuela de Salud Pública, eso es costo efectivo. Una máquina de esos puede costar $60,000, $40,000 versus una tomografía que vale $1 millón. Disminuye la exposición a radiación, o sea, podemos hacer exámenes repetitivos y repetitivos. Y disminuye la duración de estancias y costos. Yo tengo una serie de estudios que les pueden describir esto y si están interesados, con mucho gusto los puedo distribuir. ¿Cuándo utilizar el IPAC? Después de la evaluación primaria, la TLS. En trauma cardíaco cerrado o penetrante, en trauma penetrante o cerrado de abdomen, en trauma de tórax penetrante, en trauma con mecanismo severo con indicación clínica para una tomografía axial, por ejemplo, los que están indicando sangre, los pacientes intoxicados con dolor abdominal, los signos de trauma y la hipotensión indiferenciada, pacientes intoxicados. La utilidad de la ecografía de Carlin líquido libre tiene una sensibilidad que es muy variable y eso tiene que ver más con la destreza del operador
la estructura del paciente, la cantidad de líquido en la cavidad. Las máquinas actuales, o sea, las primeras máquinas detectaban líquido de 250 mililitros en adelante, pero ahora las máquinas, la resolución es tan buena que estamos llegando a sensibilidades de 200 y 180, versus un CAT, una tomografía axial que es de 150 mililitros. También el tipo de seriedad de adhesión y la posición del paciente y el equipo utilizado. Pero con la Expresa y un buen operador, la especificidad puede llegar al 99%. Patología del abdomen, abdomen. Las estructuras comúnmente lesionadas que causan hemorragia, el vaso, el hígado y la pelvis. La acumulación realmente sucede en las áreas donde se acumula el líquido, que son el espacio de Morrison o el espacio hepato-renal. Como ven ustedes acá, es donde más se acumula el líquido. En la patología del trauma de tórax es muy útil. Como ustedes saben, tenemos los huesos y el pericardio del corazón. El aire se acumula en la parte anterior y la sangre se acumula en la parte posterior. Eso es interesante porque la sensibilidad de una placa de tórax en trauma es de un 40%, o sea, porque el aire es anterior, entonces cuando tenemos el paciente acostado no se puede ver. En cambio, la sensibilidad del PAS torácico es del 94%. Eso es muy interesante. El derrame pericárdico se puede detectar inmediatamente. Los estudios hechos no solo en derrame pericárdico no traumático, pero en traumático, en herida cortopunzante, es una de las modalidades más útiles porque podemos llevar al paciente a cirugía inmediatamente antes de hacer un taponamiento cardíaco. ¿Cómo son los planos en la ultrasonografía? Usamos el plano coronal, que lo ven ustedes alrededor, está el plano sagital y el plano transverso. Hagan en cuenta, estos transductores son como abanicos, entonces así vamos poniendo los planos y podemos hacer los cortes necesarios para observar órganos y detectar patología. Aquí vemos la orientación anatómica en el plano sagital, el plano transverso, el plano coronal, y puede haber un plano oblicuo que podemos hacer abaniqueando estos transductores. La extracción de transductores. Los transductores tienen que ver con la frecuencia y la profundidad. Entre más frecuencia, menos profundidad y más resolución. Entre más frecuencia, entre menos frecuencia, más profundidad y menos resolución. Entonces hay que evaluar esto para poder producir un buen examen. Ustedes pueden ver que estos transductores son grandes, que son los de más baja frecuencia, y nos amplían el área de escaneo versus los pequeños, que pueden tener una frecuencia más alta, más resolución y menos profundidad. Las ventanas del ITAS, está el cuadrante superior derecho, que les expliqué, hepatorrenal, el cuadrante superior izquierdo, coronal o esplenorenal, el suprapúbico transversal y sagital para ver la pelvis. También está la ecocardiografía, que se usa el eje parasternal largo o el eje subsifoideo, mañana les voy a explicar cada uno, y el torácico sagital de ambos lados. ¿Qué buscamos libre? ¿Qué buscamos? ¿El líquido libre o el neumotórax? Bueno, aquí estamos viendo una línea patronal del cuadrante superior derecho. Ustedes pueden ver, estas son las costillas. Estamos poniendo el transductor a nivel coronal, al lado del cuadrante superior derecho. Vemos el hígado, vemos el diafragma, vemos el riñón, y este es el espacio de Morrison. Es interesante porque tenemos que, esto es activo, es una película activa porque tenemos que ver una imagen en tercera dimensión. Se angula el transductor paralelo a las costillas, se dirige cefálico, o sea, tiene un marcador, y entonces puede ver todo lo que el espacio hepatorrenal. Es una vista dinámica. Aquí vemos, o sea, es importante capturar el espacio Morrison en su totalidad, que es el espacio hepatorrenal, la punta del hígado, el polo inferior del riñón y el diafragma. Ahorita les voy a mostrar unas que no son tan rápidas. Tienen que tener en cuenta que las costillas están al lado izquierdo, entonces tenemos la interferencia de las costillas, y hay que posicionar el transductor posterior y cefálico. Entonces lo que hacemos es abaniquear la sonda para meternos dentro de las costillas, que nos va a dar
pues van a dar estas imágenes negras. Aquí vemos, eso es un FAS positivo. Si ustedes pueden ver, ven el lóbulo izquierdo del riñón, del hígado. Aquí está el riñón, ahí lo vemos salir. Y miren todo esto negro, que es hipoecóico, es todo el líquido que está acumulado en el peritoneo, en el espacio. Es un FAS positivo. Aquí también vemos otro FAS positivo. Ustedes pueden ver el líquido acumulado. Este lo ven ustedes más claro. Entonces pueden ver aquí, este es el diafragma, este es el riñón, aquí está el líquido acumulado. Y es importante también ver el diafragma para ver el ángulo costofrénico derecho, donde pueden ustedes ver aquí en este caso la acumulación de líquido. Este paciente tiene un hemotórax. Cuando se empieza a ver líquido entre 200 y 250 mililitros, aquí ven un FAS medio positivo con un poquito de líquido, y lo ven ustedes acá. Y aquí ven una gran cantidad de líquido acumulado en el peritoneo. El cuadro superior izquierdo esplenorenal es el plano coronal también. Uno va posteriormente, uno pone las manos en la cama del paciente y se puede ver el diafragma, se puede ver el vaso y se puede ver el riñón izquierdo. Hay que abaniquear para ir dentro de la superficie. Eso es un esplenorenal positivo, como lo ven ustedes acá. La pelvis es el área más sensible después del cuadrante superior derecho. Puede ser sangrado del hígado o del vaso, como les decía, el vaso primero y el hígado son los dos órganos que más sangran. Viaja a través de las canaletas parietocólicas y podría ser el único sitio positivo para líquidos, especialmente lo que hay una fractura pélvica, una ruptura de vejiga o una ruptura de un embarazo ectópico. En la ventana suprapúbica se hace sagital y se hace transverso y longitudinal, como ven ustedes acá. Se captura la vejiga y se puede ver si el líquido anterior o posterior. La vejiga es hipoecóica, o sea que es negra, pero si ustedes ven esto aquí al lado, es que hay un líquido en la pelvis. Hay que moverlo, es dinámico, así ustedes lo pueden ver. Lo importante es buscar irregularidades en las regiones laterales a la vejiga. Aquí ustedes lo pueden ver, miren esta vejiga. Aquí ven posterior a la vejiga, ven los intestinos y ven todo el líquido intrapélvico. Entonces se ve la doble. La otra parte del FAS es la ecocardiografía subsifoidea. Se tiene que ver, se pone el transductor recto plano a la pared abdominal, abajo del esternón. Se mueve el transductor hacia el lado izquierdo usando el riñón como su ventana acústica. Y se tienen que visualizar, es importante, la hoja anterior y posterior del pericardio. Aquí vemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Aquí eso es un derrame con un taponamiento cardíaco donde ustedes el colapso diastólico del ventrículo izquierdo, como ven ustedes acá. Este es el pericardio y este es el líquido intrapericardio. Si no pueden ver la ventana subsifoidea, se usa la ventana del eje parasternal largo, donde vamos a angular el transductor mirando hacia el lado, hacia el hombro derecho. Y vamos a ver esto. Entonces aquí lo que ven ustedes ven el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Esta es la válvula anterior de la válvula mitral, la aurícula, y ven esto y el pericardio alrededor. Entonces si vemos un derrame pericardio, vamos a ver más anterior a la aorta. Aquí está la aorta descendiente, el derrame pericardio que se ve acá. Si es un derrame pleural, se da este. Aquí vemos un eves parasternal largo con un derrame pericardio. Lo ven ustedes acá y lo ven ustedes acá. Aquí está la aorta, aquí está el derrame, este es el corazón. Trauma penetrante, como les explicaba, la ecografía como parte del FAS se ha convertido en un factor estándar para la evaluación de pacientes con trauma torácico penetrante. Cuando le llega un paciente a uno con una herida cortopunzante subsifoidea o toracoabdominal alta, ustedes pueden diagnosticar un hemotórax o una herida al ventrículo del miocardio rápidamente con este sangre. Esos son los cirujanos, especialmente en la Universidad de Kentucky, hicieron muchos
estudios sobre esto. Es un paciente que me llegó a mí que se trató de suicidar y se apuñaló, se metió la puñalada debajo del esternón, tenía este derrame pericárdico con una herida que no se puede ver muy bien del ventrículo derecho, algo más anterior. Ese es otro paciente que llegó con trauma, que tenía una laceración esplénica con líquido libre en el peritoneo. Entonces, trauma penetrante. Ese paciente lo habían apuñalado también. Ese es el mismo paciente en el espacio de Morrison, el espacio hepatorenal con sangre en el peritoneo. Los pacientes fueron llevados a cirugía. Heridas cortopunzantes en unos organigramas. Una cosa importante es que si el paciente está inestable con una herida cortopunzante, hay que llevarlo a cirugía. Si el paciente está estable con signos vitales, le podemos hacer escanes seriados y eventualmente se puede llevar sí o no a cirugía o a la tomografía axial. Son heridas por arma de fuego. La Universidad de Kentucky también hace escanean pacientes. ¿Qué es la EDEL-IPAS? Que es la ecografía del tórax. Entonces, para eso cambiamos al transductor lineal. El transductor lineal es un transductor de alta frecuencia, de baja profundidad y mayor resolución. Entonces, lo que vemos es, vemos las costillas, lo estamos poniendo en un aspecto longitudinal con el marcador hacia la cabeza. Entre las costillas vemos una costilla, otra costilla, ese es el tejido celular subcutáneo, y lo que vamos a ver es esto. Este es el deslizamiento de la pleura parietal y visceral que están deslizándose a una que otra. Entonces, el resto es artefacto. El ultrasonido va a rebotar por encima. Cuando hay aire en el pulmón, el ultrasonido rebota. Entonces, todo eso no existe realmente. Entonces, lo que vamos a ver es este deslizamiento. Entonces, la única forma en que el ultrasonido va a penetrar el pulmón es, uno, si hay líquido en el pulmón. Entonces, ahorita les voy a mostrar un caso donde puede haber, que ustedes ya saben clínicamente donde puede haber líquido en el pulmón. Pero en caso de un neumotórax, por ejemplo, no vamos a ver este deslizamiento porque hay una separación de la pleura parietal y la pleura visceral. Se puede usar el transductor curvilíneo, que no es tanta penetración, pero más que todo usamos el transductor lineal. Aquí vemos ese deslizamiento pleural, se le ve muy bien la costilla y la pleura visceral y parietal deslizándose. Esto es un caso de no deslizamiento pleural, que muchas que lo pueden indicar más que todo es un neumotórax. O sea que no está deslizando. Si el paciente llegó traumatizado, esto no se desliza. Podemos usar el modo M, y les voy a explicar mañana cómo utilizarlo. El modo M nos muestra, por ejemplo, la caja torácica, el tejido celular subcutáneo, y esto acá abajo es el pulmón. Cuando no existe, eso lo llamamos el signo de la playa, pero es una playa, es las olas de la playa y el pulmón. Cuando no existe, o el signo de la estratosfera, es que hay un neumotórax. Entonces no hay, la pleura visceral y parietal no están unidas, entonces uno ve esto como si fuera un código de barra. Otra cosa importante, lo que se llama el punto pulmonar, eso es patognomónico, es una palabra que ya casi no usamos, del neumotórax. Entonces lo que vemos aquí es el deslizamiento pleural y llega un punto donde no desliza. Entonces, si ustedes hacen una evaluación de un paciente, pueden determinar neumotórax de muy baja cantidad, que no es un neumotórax de atención, por este punto pleural. El paciente les dice, usualmente es donde hay una fractura de una costilla. La evaluación del hemótórax es otra cosa importante. Entonces es importante visualizar los ángulos costofrénicos, como les decía, porque puede existir sangre en los pulmones. Aquí vemos, por ejemplo, un gran derrame pleural. Se dice que es el signo de la espina dorsal, porque el líquido nos hace visualizar la espina dorsal. Aquí está el diafragma. Si ustedes pueden ver, el pulmón está flotando en ese líquido. Aquí vemos otro hemotórax o derrame pleural, y aquí vemos la espina dorsal, aquí está el diafragma y aquí está el hígado. Podemos confirmarlo con el traductor lineal, vemos la caja torácica y aquí está la pleura en el pulmón y aquí está el derrame. Es negro. Una cosa importante es cuando, como les decía, uno no puede ver el pulmón porque el ultrasonido rebota, tiene un índice de reflexión total por el aire. Entonces, ¿qué pasa? El aire no transmite el sonido muy bien, pero el líquido sí. Cuando empezamos a ver líquido, primero hay líquido, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, una contusión pulmonar, empezamos a ver líquido intersticial que eventualmente se vuelve líquido intraalveolar. Cuando es el líquido intersticial, hay una interfase de aire y líquido, pero usando estas líneas B, que es lo que ustedes ven acá, las ven aquí. Entonces nos va diciendo que hay líquido en los pulmones de este paciente. Es muy interesante, porque si ustedes saben con la clínica pueden hacer muchos diagnósticos, no solo de insuficiencia cardíaca, sino otras patologías.
Este es un paciente que tuvo un síncope después de que le pegó el hermano, que estaba jugando hockey el día anterior y nos llevó al departamento de emergencia. Era un poquito taquicárdico, le hicimos un TAS, y ven ustedes todo el papel. Igual este paciente. Es importante asegurarse de la profundidad adecuada, escanee el órgano en su totalidad, capture arriba de abajo del tamaño de los hipocondrios y sospeche patología en pacientes que son sintomáticos o con signos de camino severo. Les vuelvo a reiterar, es importante los signos vitales. Si el paciente está hipotenso o está moribundo, hay que llamar al cirujano, hay que hacer algo mucho más. Pero lo bueno es que podemos hacer exámenes seriados. Una de las investigaciones recientes, y ya no sé cuánto se me queda, es la vida aérea difícil en trauma. Entonces, dos colegas míos empezaron a mirar la vida aérea, y a mí me interesó mucho hacer. A veces tenemos pacientes obesos donde realmente no, como yo le podemos ver el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Entonces, la membrana tiroidea es muy difícil de visualizar en pacientes que tienen el cuello grueso. La ventaja es que los pacientes del cuello grueso tienen mucha grasa y tejido celular subcutáneo que con el ultrasonido nos permite visualizar la vida aérea. Les voy a mostrar. Entonces, mis amigos hicieron una cricotiroidectomía con ecografía asistida con Buji. Buji es ese palito de plástico. Lo que hacemos es, ustedes pueden hacer una visualización. Este es ese tejido celular subcutáneo lleno de agua que nos permite visualizar la vía aérea. Podemos ver el cartílago tiroides, la membrana cricotiroidea y el cartílago cricoides. Entonces, esta es la membrana que vamos a perforar en pacientes que necesitamos una vía aérea rápida. Este es uno de mis pacientes, es un paciente desafortunado que pesaba, por ejemplo, unas 400 libras, que decidió echarse gasolina y se prendió el fuego. Llegó con 80% del cuerpo quemado y yo no tenía calcinada la boca y no tenía vía aérea, se nos iba a morir. Después de ponerle un intraóseo y darle líquidos y le miré la vía aérea y veía perfectamente. Aquí vemos ustedes pueden ver aquí el cartílago tiroides, aquí está la membrana tiroidea. No lo amplifiqué y visualmente entonces lo que hice, alguna incisión por la membrana tiroidea mirando con el ultrasonido hasta llegar a la membrana, la perforo, le inserto el Buji, que es un tubito de plástico, y después le meto un tubo endotraqueal pequeño y seguro una vía aérea. Este paciente sobrevivió 2 semanas, lo llevamos al hospital de quemados. Desafortunadamente tenía 85% de la superficie corporal quemada y la familia decidió dejarlo morir. Aquí vemos ustedes la confirmación del tubo endotraqueal en este paciente. El choque, sabemos que hay un estándar de evaluación del paciente traumatizado utilizando el PAS, pero queremos también ver cómo el shock diferenciado podemos utilizar la ultrasonografía. Las principales razones es que no hay una discrepancia de un nombre aceptado, y descubrieron un grupo de investigadores describió lo que se llama el RUSH, es el Rapid Ultrasound Shock, o sea, que se llama la ultrasonografía rápida en pacientes de signos de hipotensión. En esta clase de examen, lo que miramos con la ultrasonografía es el corazón, la vena cava interior, el espacio de Morrison, el espacio hepatorrenal, la aorta abdominal y torácica y el neumotórax. Esos son los sitios donde vamos a mirar el tórax. Tenemos el corazón, espacio de Morrison, espacio esclerorenal, y vemos aquí lo que es la aorta. Mañana les voy a explicar exactamente lo que vamos a ver en cada las ventanas, y lo vamos a hacer de una forma activa. Se utiliza el transductor curvilíneo y el transductor de alta frecuencia. En el corazón podemos ver, queremos mirar el corazón en 4 cámaras, que lo podemos hacer en el lado de la tetilla izquierda del paciente, y aquí vemos el eje paraestelar ventral. 5 minutos y ya. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un paciente choqueado. Ustedes ven un paciente, les voy a mostrar unas cosas interesantes. Entonces, si vemos un paciente en shock, podemos verle, este es un corazón normal latiendo, viene un corazón que no está latiendo, miren cómo la válvula mitral y este ventrículo no bombea. Aquí también vemos una visión de 4 cámaras donde vemos un corazón normal y este corazón que no está bombeando. La vena cava inferior ustedes la pueden ver aquí, cruzando el diafragma a la aurícula derecha. La vemos aquí distendida en pacientes, por ejemplo,
hipervolémicos o con insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen un incremento de la presión venosa central, y en pacientes hipotensos, y donde está totalmente colapsada. Vemos también, como les decía, PAS, ya les hablé. Aquí podemos, por ejemplo, ver la espina dorsal, la aorta abdominal, esta es la arteria mesentérica superior, el páncreas, también acá inferior, y aquí lo vemos en el eje longitudinal. Podemos ver muy bien, podemos ver un neumotórax, en caso de shock, neumotórax de tensión. Un protocolo utilizado por Lichtenstein, que es uno de los investigadores, y él fue el que escribió las líneas B, podemos ver si hay una concepción pulmonar o una neumonía. Una neumonía, acuérdense que los alveolos se llenan y se inflaman. Entonces, lo primero que se ve es las líneas B en un lado. Si ven líneas B en dos lados, puede ser una insuficiencia cardíaca. Es el estudio de Daniel Lichtenstein, que llama el protocolo Blue, cuando el paciente está azul, entonces lo vemos. Entonces, esto es normal. Son las líneas B bilaterales en caso de insuficiencia cardíaca o líneas B unilaterales en caso de contusión pulmonar o neumonía. Por tiempo no nos va a ver eso. Entonces, aquí ya para finalizar, ya incorporamos todo. Entonces, uno ve un paciente, este paciente, por ejemplo, me llega hipotenso, con dificultad respiratoria y febril. Entonces, uno dice, bueno, está hipotenso, está en estado de shock, está febril, entonces puede estar séptico. Pero entonces le hacemos una ultrasonografía y mira lo que vemos en este paciente. Vemos líneas bilaterales, vemos una vena cava distendida que no se colapsa y vemos un corazón que casi no late. Este es un paciente que llega hipotenso, que tenía una neumonía, le compensó la insuficiencia cardíaca, y entonces este paciente realmente no hay que darle líquidos sino darle depresores. El mismo paciente, la misma edad, que nos llega hipotenso, dificultad respiratoria y febril, este paciente, a diferencia, tiene líneas en los dos pulmones, pero tiene una vena cava inferior colapsada y tiene un corazón hiperdinámico. Este paciente que darle líquido, este paciente tenía un síndrome de un edema pulmonar no cardiogénico por una sepsis, y estaba en shock séptico y está por eso, ¿sabes? Entonces viene la diferencia de lo que la ecografía nos puede, clínica dirigida, nos puede diferenciar de otros pacientes. No les voy a hablar más, también se puede, el trauma craneoencefálico, se puede hacer la vaina del nervio óptico que podemos visualizar para el papiledema en el ojo, como ustedes lo pueden ver, y se puede medir, es muy específico y no tan sensible. Hay ecografía en Nuevos Horizontes, estamos haciendo musculoesqueletos tejidos blancos que van a hablar más tarde, neurodiagnósticos sonotrombolisis en caso de embolia pulmonar y accidente cerebrovascular, la ecografía de tumores y, como les decía, sonotrombolisis selectiva en la arteria pulmonar. Muy importante, y por eso les vamos a dar el taller, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Gracias por su atención y todo parece perfecto, no se quedan servicio útil. Muchas gracias. Thanks again to Jorge for that great presentation. Are there any questions? I can take questions in English if you want. Questions? Jorge, as you mentioned, there'll be a workshop tomorrow. I think there's maybe 1 or 2 spots remaining, so if anybody's interested who hasn't signed up, you can come and see us. Otherwise, he'll also be around, as will some of the other experts in sonography that we have, so you can ask some questions during the week if you'd like. Our next presenter is Peter again. Peter's joining us for several presentations. I think he gets the award for the most involvement. He's going to be following on and speaking on a head-to-head